Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que cambiemos. La semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este compre sin IVA, como le dio en llamar a este programa, de la devolución del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que grava la mayoría de los alimentos con el 21%, excepto las carnes, las verduras y el pan. Pero bueno, es de aquí la pregunta. Para que estos 9 millones de trabajadores sean beneficiados, aquellos que cobran hasta 708.000 pesos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo es la devolución? ¿Cómo impacta en los almaceneros? Bueno, todo eso vamos a tratar de charlarlo ahora con Juli y el invitado que tiene en el móvil. Juli, volvemos contigo, por favor, dale. Sí, Néstor, tal cual vos lo decías el miércoles pasado, bueno, el ministro de Economía anunció este programa, claro, y ahora hay que organizar, rearmarse, y estamos con Germán Romero, director del Centro Almacenero, para que nos cuente un poco cómo va a ser esta dinámica, ¿no? Cómo se van a organizar. Buen día, ¿cómo impacta este nuevo programa? Bueno, buen día, Julieta, buen día, Néstor, aquí con gusto saludar. ¿Qué tal, Germán? Bueno, a ver, estamos con altas expectativas, puntualmente por una cuestión muy particular. El comercio, el sector que representamos, el comercio minorista, ha perdido en agosto de 2023 respecto a agosto de 2022 un 12,2% de venta en volumen, por indudablemente la caída abrupta del poder adquisitivo de la familia después de la devaluación. Ya venía en picada, pero mucho más después de la devaluación. Entonces, poner un volumen de dinero en la calle, un circulante para el comercio es bueno. Lo que sí, bueno, nosotros vemos el programa con algún escepticismo en este aspecto, ¿no? Digo, más allá de si no menciono millones de beneficiarios, decimos esto, va a ser con tarjeta de débito esta devolución de IVA. Y la mayoría de las familias están financiando alimentos con tarjeta de crédito. Sino nuestra última encuesta de hogares, jefe de hogares, indica que 9 de cada 10 familias compra alimentos con tarjeta de crédito. Claro. Otro resto al fiado, pero están financiando alimentos. Entonces, termina siendo insuficiente porque pocas personas compran en efectivo con tarjeta de crédito o al contado en efectivo. Claro. Por ese lado lo vemos insuficiente. Por el otro lado, 18.800 pesos, el tope de reintegro, cuando la canasta básica se ha incrementado 23.000 pesos en agosto de 2023 respecto a julio del mismo año, termina siendo insuficiente. Por lo demás, habrá que esperar, digamos, cómo opera, cómo es efectivo la ejecución del programa respecto a distinguir rápidamente el gobierno mismo, ¿no? Porque esto es automático, los comercios están disponibles para hacerlo, pero cómo va a distinguir el trabajador que cobre más del techo, son pocos, más de 708.000 pesos, cómo se va a distinguir en el ticket, sea una gran superficie o un comercio de proximidad, cómo se va a distinguir efectivamente lo que compró. También saber estos artículos que decían ustedes, los que están con el IVA del 10,5%, como la carne, el pan, verduras, etcétera, cómo es la devolución, cómo va a distinguir que tienen que devolver la mitad y no el IVA completo. Bueno, son incertidumbres que se irán diluyendo con el transcurrir de las horas. Hoy comienza el programa, insisto, tenemos esta expectativa, pero lo consideramos insuficiente en varios de estos aspectos, incluso porque hay trabajadores y trabajadores informales que no están bancarizados ni alcanzados por los programas de ayuda social, como Asignación Universal por Hijo, Potencial Trabajo, etcétera. Néstor, te está escuchando, pero antes le hago una última pregunta. Dale, ¿Esto ustedes piensan que de alguna manera va a motivar la compra y el gasto por parte de los consumidores? Bueno, a ver, la gran necesidad de las familias hoy, de la gente, es alimentos. Que circule más dinero lo va a motivar. El tema está en que, obviamente, una ABC de la economía dice que todos estos programas es mucha mayor emisión monetaria y esa emisión va a traducirse en los próximos meses inmediatamente en mayor inflación, lo cual va a agravar más aún el problema, más allá de que hoy tenga una solución pasajera, ¿no? Néstor, te escuchamos. Dale, gracias, Juli, muy amable. Hola, Germán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Bueno, acá estamos con los compañeros del show del Lagarto. Después seguramente van a surgir otras preguntas. Empiezo tirándote la primera y remarcando un dato que vos das, que no es menor y que además lo hemos comentado acá. Hoy la mayoría de las compras se hacen con tarjetas de crédito, o sea, para financiar la compra de alimentos con tarjeta de crédito. Claro. Y la devolución del IVA es usando tarjeta de débito. Solamente de débito. Solamente de débito. Ahí tenemos una cuestión. No es menor ese dato. El otro punto es, te lo pregunto si lo sabes vos, porque hay informaciones cruzadas hasta el momento. El tema del uso de las billeteras virtuales, por ejemplo, ¿está incluido dentro del programa o es solamente la tarjeta de débito como la conocen? La física. La física, como la conocemos.
Es solamente tarjeta física, eso es lo que implementa la resolución. Lamentablemente las plataformas de cobro online no están incluidas. Bueno. Es decir, decía recién que más del 80% de los comercios de proximidad que venden alimentos tienen terminales POS, pero muchos, digamos, la menor parte, pero tienen solamente, algunos tienen mixto y otros tienen solamente estas plataformas o billeteras virtuales, porque la pandemia dejó como saldo eso, ¿no? Había pocos comercios que tenían terminales y de pronto lo emergente fue esta plataforma. Sí sabemos que va a haber una reunión esta semana con quienes administran estas billeteras o estas plataformas de cobro online para saber si se puede implementar. Sería fundamental que estén, pero insisto, digo, más allá de esa efectividad, que de alguna u otra manera el beneficiario se va a encontrar con comercios que sí tengan las terminales, lo que sería inminente, urgente, es que las tarjetas de crédito formen parte. Porque insisto que, digamos, hacer lectura de la realidad económica y social del país sería reconocer que la mayoría de la gente financia alimentos con las tarjetas de crédito. Eso te iba a preguntar, Germán, de acuerdo a lo que decía Néstor, ¿qué evaluación, cómo lo evalúan ustedes? ¿La gente usa más la de débito o la de crédito para poder llegar a fin de mes con algo de comida en la mesa? No, decía que la última encuesta que realiza nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias indica que 9 de cada 10 familias financian alimentos. No todos 9 de cada 10. La básica, es decir, algunos no. Pero restemos, a ver, 1,5 puntos, es decir, 7,5 de familias compran con tarjeta de crédito alimentos básicos. El resto, el 2,5, compra alimentos que no son básicos, bueno, de alguna manera lo solucionarán. Pero lo indica, digamos, más allá de saber que hay un 50% de trabajadores y trabajadores informales, que hay un porcentaje superior al 40% bajo la línea de pobreza, el gobierno tiene que hacer rápida lectura de eso, y si quisiera que esto fuera mucho más que una medida electoral, que fuera de alto impacto social, hay que reconocer y poner la tarjeta de crédito de manera emergente, ¿no? Germán, te hago dos por uno para completar lo de la vaca también. Primero tiene que ver cuántos almacenes tienen hoy POSnet para poderte cobrar con débito. El sistema, punto número uno. La mayoría de la gente, me atrevo a decirte, que va con la plata en efectivo. Punto número uno. Y la otra es, ¿cómo hace un almacén para discriminar qué productos entran, qué productos no entran dentro de este programa? Bien, bueno, primero que nada decía, un 80%, entre el 80 y el 85% de los comercios que venden alimentos, es decir, almacenes, pollerías, carnicerías, verdulerías, tienen terminales POS para atender esta demanda. A ver, estamos hablando que en el universo de la provincia de Córdoba tenemos alrededor de 100.000, digamos 93.000 almacenes de estos comercios, bueno, menos el 20%, es decir, unos 72.000 tendrían estas terminales. En segundo lugar, no es el almacén, no es el comercio, ni siquiera el súper o hipermercado que tiene que discriminarlo, es decir, venden, se hace un ticket, y ese ticket, lo que nosotros tampoco sabemos cómo lo va a discriminar el gobierno, porque lo cierto es que no todos los comercios tienen un programa que discrimine puntualmente cuáles son los artículos que se vendieron. Es un interrogante que lo tenemos, procuraremos con el transcurrir de las horas ver de qué manera impacta, porque alguien va a ir, un cliente va a ir muy confiado a comprar, hay que ver cómo es eso, ¿no? Porque, digamos, dentro de una compra puede ser mixta, puede haber alimentos básicos, no básicos, hay que ver si realmente tiene un programa que discrimine puntualmente, un programa de stock, digamos, para saber qué es lo que se vendió. Eso todavía no lo sabemos. ¿Sería automático, Germán, más o menos parecido a lo que sucedió ya, porque este programa se lo levantó el gobierno de Macri en el 2016, si mal no recuerdo. Era automática la devolución del IVA. Yo me acuerdo que vos ibas, comprabas y de pronto veías acreditado ese importe en tu cuenta bancaria. Ahora, ¿es así? Escuché 48 horas, Sí, 48 horas han dicho. 48 horas tenés acreditado la plata esa que es correspondiente al IVA que te devuelve el Estado. O sea que si compramos hoy, el miércoles debería estar acreditado. ¿Es así tal cual o hay que hacer algún procedimiento para que te lo acrediten? No, según dice la resolución recientemente publicada, que es automático, es decir, no hay que hacer ningún trámite ni cargar ningún ticket, que eso es automático. Por eso veremos cómo funciona, porque quizás, digamos, esté más avanzados los programas gubernamentales para entender que esto es rápido. Para nosotros hay un cuello de botella que es puntualmente cómo discriminar al trabajador que gane más o menos de 712.000 pesos, por un lado, que eso es lo menor, y por el otro saber cómo se va a discriminar el ticket para aquellos comercios que no tienen
un programa informático capaz de determinar puntualmente si compró 1 kilo de azúcar o una leche, etc. Y por el otro lado también nos queda saber la duda de estos productos de la canasta básica alimentaria que no tienen el 21, sino el 10,5%, para saber de qué manera se van a devolver. Como digamos, la resolución indica que al final de la compra de ese lover el 21% se reintegra, en todo caso estaría pagando de más el IVA de la leche, el pan y la verdura. Pero bueno, eso lo vamos a dilucidar solamente con el transcurrir de las horas. Germán, esta medida de las tantas que está tomando ahora el ministro y candidato Sergio Massa es claramente electoralista. Obviamente es una medida, digamos, que tiene que ver con la campaña electoral, pero tiene como segunda intención que la gente se vuelque masivamente al consumo, ¿no? Que la gente con esta posibilidad de recuperar 18.000 pesos por mes consuma un poco más. ¿Ustedes, desde el centro de almaceneros, le tienen fe? ¿Entienden que puede llegar a ser un impulso para que la gente gaste un poco más o no? Y seguramente con esta inyección monetaria, a ver, se va a empezar a mover un poco más, es decir, tenemos una retracción en las ventas del 12,2%. Obviamente digo que al ser el alimento lo que más precisa una familia, esta inyección de dinero indefectiblemente va a ir a alimentos y por ende se va a mover el comercio. Pero insisto, más allá de lo electoralista, el programa podría ser bueno, pero no tiende, digo, puede circular, puede aumentar el consumo, pero no tiende a ser netamente social cuando no están a tarjeta de crédito. Claro. Lo repito porque mucha gente queda afuera. Parece una picardía que no esté. Y queda muchísima gente afuera, sumado a trabajadores y trabajadoras informales. Bueno, Germán, te agradecemos como siempre la gentileza para desburrarnos un poquito y vamos a seguir atentamente a ver cómo evoluciona esto que en la práctica se pone hoy. Veremos después, dentro de 48 horas, con qué nos encontramos. Así que hasta cada momento, Germán, muchas gracias, muy amable. Gracias, Juli. Hasta dentro de un ratito. No, por favor. El agradecido soy yo. Que dale, ahí muy está. buen día. Bueno, chao. entonces, tratando de evacuar las dudas en la medida de lo que se sabe, de lo que se puede, con el punto más cercano que tiene cualquier vecino, que es el almacén. El almacén. Así que bueno, veremos. Ojalá que funcione, digo, porque aunque sea un granito de arena en el desierto, en este tiempo tan jodido, todo suma. Todo es pan. Todo suma. Y vale la aclaración de que no es que el usuario tiene que realizar cualquier tipo de trámite extra. Es automático. Es automático. No, vos solamente tenés que chequear que en tu cuenta, a partir de las 48 horas, como se establece todavía, vas a tener ya directamente acreditado. No hay que hacer ningún trámite ni reciban ningún mensaje de texto donde pongan sus datos. No. Pero hay que estar bancarizado. Exactamente. Sí, con la tarjeta de débito. Bien. Bueno, Florcita.